La mesa estaba llena, primos, tíos, sobrinos corriendo por el viejo suelo de madera y, sin embargo, cuando mi hermana abrió la boca, el silencio cayó sobre la cena como una pesada cortina. Estaba esperando algún tipo de comentario, pero eso no. No tengo hermano, dijo Lucía, limpiándose la boca con la servilleta como si estuviera hablando del tiempo. Las conversaciones se fueron apagando. Los cubiertos se detuvieron en el aire. El sonido del ventilador de techo se convirtió en el único ruido en la habitación. Me quedé inmóvil. La cálida luz de la lámpara colgante se reflejaba en la copa de vino, iluminando su rostro con esa fría calma que siempre me asustaba. ¿Qué es eso?, pregunté. Mi voz salió baja, pero todos en la mesa la oyeron. Luciano miró hacia otro lado. Dije que no tengo hermano, no de la manera en que insistes en decirlo. El suelo pareció inclinarse. Mi corazón latía con fuerza, como si quisiera irse antes de que yo pudiera hacerlo. Mi tío Héctor se aclaró la garganta, luciendo incómodo. Mi madre intentó controlar la situación. Lucía, por favor, pero estaba teniendo uno de esos días en los que la verdad que estaba inventando era más importante que cualquier persona real. Todo lo que podía oír era el sonido de mi propia respiración. Corto, temblor. Es como si acabara de terminar una carrera. Hermana, comencé. No me llames así, me interrumpió ella cruzándose de brazos. Y luego vino el golpe, deberías aceptar la realidad. No perteneces aquí. La mesa entera se convirtió en un mar de miradas evasivas. El respaldo de la silla se sentía más duro que antes. La comida en el plato había perdido su olor. El aire en la habitación se volvió denso. Y ahí mismo, en ese segundo, entendí que no estaba improvisando. Esto ya estaba planeado, ensayado, calculado. Lo peor no fue lo que dijo. Fue la forma natural en que lo dijo. La forma en que me borró de la familia con unas cuantas palabras cortantes. Como alguien que arranca una foto de la pared sin mirarla 2 veces. Y si esto te recuerda algún dolor que hayas experimentado, sigue el canal ahora. Necesito contarte el resto. Porque lo que vino después me cambió de una manera que nadie debería tener que afrontar solo. Intenté reír, una risa corta y nerviosa, que salió mal. ¿Has bebido demasiado, Lucía? Ella inclinó la barbilla. El problema no es el vino. Eres tú. Ese tu vino cargado de veneno, pesado, viejo. Mi sobrino Santiago, de 10 años. Le preguntó en voz baja a su madre por qué me sonrojaba. No me avergoncé. Estaba enojado. Esa ira silenciosa que vive en la garganta y no encuentra salida. Lucía. Ya bastan, dijo mi madre agarrando la servilleta. Pero Lucía continuó como si hubiera esperado toda la noche por esto. Siempre él, siempre este mártir, siempre esta sombra aferrándose a mí. Estoy cansado. Él no es nada para mí. La mesa era larga, pero nunca me había sentido tan solo en ella. Mi padre intentó mediar. Vamos a comer tranquilos, por favor, pero ella interrumpió de nuevo. Si él se queda, yo me voy. Esa frase me hizo ver con más claridad por un momento. Mis dedos hormigueaban. Las luces parecían más brillantes. El tintineo de los cubiertos comenzó de nuevo, tímidamente. Como si todos hubieran empezado a respirar de nuevo, al mismo tiempo. Me levanté de la mesa. No por debilidad. Por necesidad. Necesitaba salir de allí antes de hacer algo que no estaba bien para mí. Fui al pasillo. El suelo frío me ayudó a despejar la cabeza. Me apoyé contra la pared, intentando recuperar el aliento. Detrás de mí, escuché a Lucía comentarle a alguien, era solo cuestión de tiempo antes de que se diera cuenta. La frase seguía martillándome la cabeza. Entender que la cena terminó temprano. La gente se fue con esa amarga sensación de alguien que ha presenciado algo íntimo que nunca debió hacerse público. Me quedé en el patio, mirando la ventana de su dormitorio, iluminada por una luz azulada, probablemente la vieja lámpara que ella siempre decía que amaba. Y algo dentro de mí se iluminó. Una pequeña pero inquietante sospecha. Un hilo suelto tira de otro. ¿Por qué dijo eso con tanta convicción? ¿Por qué parecía tan seguro? ¿Por qué seguía repitiendo esa idea de que yo no pertenecía allí? Cuando subí las escaleras y pasé por la puerta de su dormitorio, que estaba entreabierta, noté algo que nunca había visto antes. El cajón del escritorio de Lucía, que siempre estaba cerrado con llave, estaba abierto. Y allí, entre sus cosas, cuadernos, perfumes, fotografías boca abajo, había un objeto que no debería haber estado allí. Un sobre, con mi nombre escrito. Un sobre que no era de mi madre. Ni siquiera mi padre, y menos la mía. Sentí un escalofrío recorrer mi nuca. El comedor había sido solo el comienzo. El secreto que encontré en esa habitación iba a cambiar todo lo que pensaba sobre mí, sobre ella, sobre toda nuestra familia. El sobre estaba allí, entre sus cosas, como si me estuviera mirando.
Mi nombre es Gabriel Ortega descrito a mano con una letra que no reconocí. No era de Lucía, no era de mi madre. Y definitivamente no era una de esas letras redondas que usaba mi padre. Lo recogí lentamente, sintiendo el papel frío, demasiado frío. Como si hubiera estado guardado lejos de la luz durante mucho tiempo. La luz azul de su lámpara le daba a la habitación un aire casi clínico. Perfume dulce, polvos compactos abiertos. Olor a tinta de bolígrafo, todo estaba mezclado en una atmósfera que parecía no querer que yo estuviera allí. Por un momento, consideré volver a bajar y fingir que no había visto nada. Pero esa opción murió en el momento en que Lucía me rechazó en la mesa. Necesitaba entender. Necesitaba alguna pista que explicara ese odio calculado, esa certeza. Abra el sobre. Una sola hoja de papel, doblado en 4 partes perfectas. Una extraña precisión. Lo desdoblé lentamente. Era una copia de un documento. Viejo, casi amarillento. Registro de nacimiento de Hospital San Rafael. Mi corazón se aceleró. Su voz pareció resonar en la habitación. Di un paso atrás. Los datos iniciales coincidieron con mi certificado de nacimiento. Nombre, fecha, hora. Pero luego, abajo. Había un campo marcado a mano. Observación interna. Requiere verificación familiar. Parpadeé, tratando de comprender. ¿Verificación familiar? ¿Qué? ¿Por qué? Pasé mi dedo sobre la nota. La tinta parecía más nueva que el resto. Como si alguien lo hubiera reescrito o actualizado. El olor a papel viejo pareció más fuerte por un segundo. Y entonces me di cuenta de un pequeño pero devastador detalle. El documento no estaba amarillento como el sobre. Estaba desgastado. Costos de manipulación. Como si alguien hubiera leído esto muchas veces. Sentí un escalofrío en el estómago. Lucía lo sabía desde hacía meses, quizás años. Un fuerte crujido en el pasillo hizo que todo mi cuerpo se congelara. Alguien había logrado subir las escaleras sin hacer ruido. Pisé la alfombra para amortiguar el sonido y me acerqué a la puerta entreabierta. Sombra, dificultad para respirar. Un paso medido. Alguien estaba escuchando. Cerré mi mano alrededor del documento, sin hacer ruido, y abrí la puerta solo medio centímetro. El pasillo estaba vacío, pero no se sentía vacío. El sonido de la ventana, al golpearse en la distancia, parecía una advertencia. El crujido de las tablas del suelo 2 habitaciones más adelante sonó como una advertencia. Aquella casa era vieja y sin embargo, todo sonaba diferente aquella noche. Regresé al centro de la habitación de Lucía. Me obligué a respirar lentamente. ¿Por qué guardarías eso? Pensé. El documento permaneció en mi mano, cálido ahora. Como si tuviera vida propia. Coloqué el papel sobre el escritorio y abrí el cajón por completo. Dentro encontré el segundo cartel, el señal promedio de la investigación, una foto nuestra. La pequeña. Lucía y yo en el patio de la casa vieja. Pero la foto fue recortada, precisamente desgarrado. Mi otra mitad faltaba. Solo ella, sonriente. Solo. Mi cuerpo se enfrió. Sentí que mis dedos temblaban. Debajo de la foto había un cuaderno de tapa. Dura con su nombre como pegatina. Refugio. Las primeras páginas eran listas, rutinas, recordatorios. Pero a mitad del cuaderno. Las cosas cambiaron. Él no se da cuenta. Él nunca se dio cuenta. Nadie le creerá. Su letra. Claro. Gratis. Segura. Pase la página con cuidado. Mi corazón latía más rápido que el sonido de la ligera lluvia afuera. Si alguna vez se entera, lo negaré. Siempre lo niego. Practico hasta que suene real. Mis ojos ardían. No por llanto, todavía. Sino por el shock. Por incredulidad, por miedo. Lucía estaba practicando la negación de mi existencia. Ensayo. Escribiendo. Repetición. Eso no eran celos. No fue una pelea entre hermanos. No era solo una mezquindad infantil. Fue algo más. Era una obra en construcción. Un plan. Una motivación oculta que aún no había descubierto. Y luego vino el señal fuerte que casi me dejó sin aliento. Entre las páginas había un sobre más pequeño. Cerrado. Con un sello viejo y rojo. Como una carta que ha estado guardada durante demasiado tiempo. Escrito en el frente, para cuando él descubra la verdad. Respiré profundamente. El aire me congeló la lengua. Se me puso la piel de gallina. Es él. Era yo. Coloqué mi dedo debajo del sello, a punto de abrirlo cuando oí pasos en las escaleras. Esta vez. Rápido, sin disfraz. Alguien está subiendo. Directo al pasillo, fuera de la habitación de Lucía. Sellé el sobre más pequeño, en el mismo segundo. La puerta se abrió, sin previo aviso. Y apareció Lucía. Pálido, jadeando por aire. Sus ojos se abrieron como si hubiera visto un fantasma. O peor. Gabriel, ¿qué haces aquí? Pero su voz no estaba enojada. Estaba aterrorizada.
Escondí el sobre más pequeño detrás de mi espalda, y respondí con firmeza, lo que no tuviste el coraje de decirme. Ella se puso aún más pálida. Miró el documento que estaba sobre la mesa, luego al cuaderno abierto, y por último, la foto rota. Fue entonces cuando me di cuenta, ella no tenía miedo de mí, ella tenía miedo de lo que había encontrado. Y cuando dio un paso adelante, temblando, murmurando, no se suponía que vieras esto todavía. Entendí que su secreto no era sobre mí. Se trataba de nosotros dos, y iba a reescribir todo lo que sabía sobre quién era. Lucía cerró la puerta tras ella con un movimiento rápido, no violento, sino urgente, el tipo de urgencia que no oculta nada. Esto produce puro terror. La habitación se hizo más pequeña. La luz azul de la lámpara se convirtió en el punto focal del interrogatorio. Mi sudor se enfrió en mi piel. Miró el documento sobre la mesa, el cuaderno abierto, y por un momento pareció como si todo su mundo se hubiera derrumbado sin previo aviso. Gabriel, no lo entiendes, murmuró, caminando hacia el escritorio con pasos cortos. Di medio paso atrás, no por miedo a ella, sino por lo que pudiera decir. Entonces, hazme entender. Respondí. Mi voz salió fuerte, real, sin temblor. Lucía cerró el cuaderno lentamente, como si cada página fuera una cuchilla. Luego recogió la foto rota. Sus dedos temblaban. Nunca quise que lo vieras de esta manera, pero él escribió. Señalé el cuaderno, para notas frías y duras. Peligroso, porque necesitaba entrenar. Dijo con la voz quebrada. Era la única manera de garantizar que nadie dudara de mí. Eso me provocó un escalofrío en la columna. ¿Practicar la negación de mi existencia? ¿Entrenarme para borrarme a mí mismo? ¿Por qué, Lucía? ¿Por qué alguien le haría eso a su propio hermano? Ella respiró profundamente, cerró los ojos, y cuando se abrió, vi culpa antigua, profunda, porque tú, no se suponía que existieras. La frase me impactó fuerte. Sentí que mis piernas se debilitaban por un segundo. Ella continuó. Antes de que pudiera reaccionar, no de la manera que piensas. Mi corazón se aceleró. El aire se volvió espeso. Lucía se pasó la mano por la cara. Evitando mirarme, crees que te odio. Pero la verdad es que te tenía miedo. Toda mi vida. Me reí, una risa corta e incrédula. ¿Me tienes miedo? ¿Por qué? Ella tomó el sobre que yo estaba escondiendo, no de mi mano, sino de la mesa. Un sobre idéntico al que sostenía a mis espaldas. Había dos. Uno abierto, uno sellado. Y el sellado. Ese era el que llevaba el verdadero peso. Lucía sostenía aquel sobre, como si estuviera sosteniendo algo a punto de explotar. No deberías haber pensado eso todavía. Repitió, todavía me estaba preparando para decírtelo. El sonido de pasos escaleras abajo cortó el aire. Alguien se está moviendo en la casa. Apurado. Con peso. Ella no era nuestra madre. Ni siquiera nuestro padre. Los pasos eran más pesados. Más decidido. Como si supieran exactamente a dónde iban. Lucía se quedó helada. Él está aquí. Sentí que se me helaba la sangre. OMS. Ella negó con la cabeza rápidamente. No hables en voz alta. Los pasos se acercaron a las escaleras. El crujido de la madera parecía una advertencia. Un cronómetro. Lucía dio 2 pasos hacia mí. Él colocó el sobresellado en mi mano. Antes de que suba, dijo ella susurrando con voz temblorosa. Necesitas saber qué hay aquí. Tragué saliva con fuerza. La palma de mi mano estaba sudando. ¿Quién es él? Lucía respiró profundamente. Tan profundamente que todo su pecho pareció hundirse y elevarse a la vez. Gabriel, susurró. No eres quien crees que eres. Y mentí, para protegerte, porque él no se rindió. La puerta de abajo se cerró de golpe. Los escalones comenzaron a subir. Tableros. Adrede. Como si cada paso fuera parte de un ritual. Lucía me miró con los ojos muy abiertos. Si abres este sobre ahora, nada podrá volver jamás. Mi corazón se aceleró. Dime quién es. Ella abrió la boca. Pero antes de que el sonido pudiera salir, un fuerte crujido resonó en el pasillo. Como si alguien hubiera golpeado la pared con la palma de la mano. Lucía saltó hacia atrás. No dejes que te vea con eso. El sobre parecía tan pesado como una piedra en mi mano. Podía sentir su calor en mi piel. Como si estuviera vivo. Como si supiera que llevaba algo que estaba a punto de destruir o reconstruir todo. Los pasos se detuvieron justo delante de la puerta. Silencio. Después, un sonido, bajo, rayado, como una uña que atraviesa la madera. Lucía se llevó la mano a la boca. Las lágrimas finalmente cayeron. Gabriel susurró casi sin voz. Por favor, esconde. Todo mi cuerpo se quedó frío. El pomo de la puerta giró. Y antes de que se abriera la puerta,
entendí. Su secreto no se trataba de mí, se trataba de quien venía detrás. Y cuando la puerta empezó a abrirse lentamente, crujiendo como si el tiempo se hubiera hecho pesado, me di cuenta de que el sobresellado que tenía en la mano contenía algo que lo explicaba todo, incluso porque mi hermana tenía miedo de mí. Nombre, la puerta se abrió lentamente, revelando primero una línea de luz del pasillo, luego un zapato, luego toda la sombra. Sentí que mi cuerpo se ponía rígido incluso antes de comprender lo que estaba viendo. El aire en la habitación se volvió pesado, casi pastoso, como si la temperatura hubiera bajado 10 grados de repente. Un hombre entró, alto, tranquilo, con el rostro medio cubierto por la tenue luz de la lámpara. Y lo peor fue no verlo. Fui a verla. Reacción de Lucía. Dio 2 pasos hacia atrás como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Su mirada era la mirada de alguien que ve un fantasma. Pero un fantasma que puede ser tocado, herido, destruido. Gabriel, murmuró casi sin voz. No digas nada. Me quedé quieto. El sobresellado ardía en mi mano como si pidiera ser abierto. En ese mismo momento, pero cualquier movimiento brusco serviría como cebo. El hombre dio un paso dentro de la habitación. La puerta se cerró sola detrás de él, meta una sensación seca que me atravesó el pecho. Se detuvo en medio de la luz y finalmente levantó la cara. Nunca lo había visto en mi vida, pero mis huesos reaccionaron antes que mi cabeza. Ese hombre se parecía a mí, no era similar, era familiar la forma de los ojos, la línea de la mandíbula. La expresión era dura, casi fría. Era como si una sombra de mi propio rostro estuviera allí, envejecida, distorsionada. Lucía susurró con la voz quebrada, no debería haberte encontrado. El hombre me miró con una intensidad casi física. Y luego dijo, con una voz profunda y baja que parecía arañar el aire, ¿por qué llevas eso? Señaló mi mano. O sobre. Lucía dio un paso adelante, desesperada. Déjenlo en paz. No es así. Ni siquiera sabe. ¿Y lo dejaste llegar hasta aquí? Interrumpió el hombre, sin gritar. A voz de él era firme. Es necesario. Quirúrgico. Lucía se estremeció, como si hubiera recibido un golpe invisible. Nunca la había visto así antes. Nunca. ¿Quién eres? Pregunté, intentando mantener la voz firme. El hombre se giró completamente hacia mí. Sus ojos eran oscuros, profundos, como quien guarda viejas rencillas y una absoluta certeza sobre algo. Soy yo quien debería haber venido a buscarte hace mucho tiempo. La frase entró y atravesó. Lucía empezó a llorar, suavemente. Desesperadamente, no puedes, todavía no. Él no entiende, no está listo. El hombre continuó, estaba listo, desde el día que nació. Tú eres quien ocultó todo. Ese intercambio, esas palabras, no parecían referirse a mí. Parecían estar hablando de una historia propia, su guerra. Un pacto roto hace años. Lucía murmuré sin apartar la vista de él. ¿Quién es este tipo? Ella estaba temblando. Todo el cuerpo. Él, la palabra murió en su garganta. El hombre añadió, yo soy tu padre. El suelo simplemente desapareció. No bajó. No funcionó, desapareció. Mi cerebro intentó negarlo. Mi cuerpo no lo pudo soportar, fue como si la información me hubiera pasado directamente por la columna vertebral. Mi padre murió, respondí casi automáticamente. Mi voz sonaba distante, como si alguien más hablara por mí. Inclinó la cabeza, con una calma que dolía. Eso es lo que te dijeron. Miré a Lucía, desesperada, rogando por una explicación. Ella cerró los ojos con fuerza. Intenté protegerte, dijo ella sollozando, juré que te mantendría lejos de él. Eso es lo que ella quería. Eso es lo que querían. ¿Quiénes son ellos? Pregunté. La palabra salió con dureza. El hombre, mi supuesto padre, respiró profundamente. Su respiración sonaba pesada, como si cargara décadas de silencio. Ella nunca te lo dijo. Nadie te lo dijo. Pero no naciste en esta casa por casualidad. Dio un paso hacia mí. Dio un paso atrás. Lucía abrió los brazos con desesperación, como si quisiera evitar una tragedia. Por favor, no hagas eso. Te lo ruego. Él no sabe toda la historia. Él no conoce su parte de la historia. No es tuyo. El hombre lo ignoró. Me miró como si estuviera mirando una versión rota de sí mismo. Abre el sobre. Gabriel, mis manos estaban sudando. La habitación giró ligeramente. Lucía lloró más fuerte. No. Si lo abre ahora, terminó. El hombre se volvió hacia ella. Su acabó. Y luego volvió a mí. Él merece saberlo. Miré al sobre. La cera roja apareció más oscura, como sangre antigua. El borde estaba ligeramente agrietado, como si alguien hubiera intentado abrirlo y se hubiera dado por vencido en el último segundo. Lentamente levanté mi mano. El padre, la hermana, la verdad. Toda la sala contuvo la respiración, pero
Antes de romper el sello, el hombre me agarró la muñeca, fuerte, cálido, real, y susurró: lo que encuentres ahí, cambiará lo que piensas de mí, sobre ella, y sobre ti. Dejé escapar el aliento. Lo poco que me quedaba. Lucía se desplomó en el suelo. Por favor, no le hagas eso. El hombre no me quitaba los ojos de encima. Abierto, en ese instante. Con el sello frío en mi mano y mi corazón latiendo tan fuerte que sentía que quería salir de mi pecho. Comprendí que el secreto no era sobre quién era yo. Se trataba de quien nunca debería haber sido. Yo sobre era lo único que había entre mí y toda la verdad. Mi muñeca todavía estaba agarrada por su mano firme, cálida, pesada, cuando finalmente comprendí que no había salida. Ninguno de los dos iba a dar marcha atrás. Ni siquiera Lucía pudo soportar su desesperación. Ni siquiera él. Con esa silenciosa certeza que atravesaba el aire como una espada. El sobre parecía palpitar entre mis dedos. La cera roja y quebradiza brillaba bajo la luz azul de la lámpara de Lucía. Era como si estuviera respirando. Como si supiera que estaba a punto de destruir o reconstruir todo. Tragué saliva con fuerza. Retiré mi brazo hacia atrás y rompí el sello. El sonido era bajo, pero dentro de mi cabeza explotó como un disparo apagado. Lucía lloró, un sollozo ahogado. Mi padre, o el hombre que decía hacerlo, dio un paso atrás, como para darme espacio para finalmente entrar en mi propia historia. El papel del interior estaba cuidadosamente doblado. Demasiado. Refugio. Y el mundo cambió. Era un documento médico. No es uno de esos comunes. Fue específico, técnico, quirúrgico, registro de transferencia ni una y tal confidencial. Hospital San Vicente en unidad restringida. Mi nombre, mi cita, la hora exacta del nacimiento. Pero eso no era lo que importaba. Lo que importaba era la siguiente línea: bebé no 14 asignación. Temporal, observación, intercambiado por seguridad. Intercambiado. La palabra entró como una piedra. Dura, irrefutable. Lo leí de nuevo, y otra vez, y con cada lectura. Mi estómago se hundía aún más. Intercambiado por seguridad, murmuré. Lucía cayó de rodillas, cubriéndose la cara con las manos. Como si el mundo finalmente hubiera cobrado un precio por el secreto que ella había mantenido oculto. Mi padre respiró profundamente, como alguien que había esperado ese momento durante décadas. Tú no eres el hijo que debería haber sido criado aquí, dijo sin rodeos. Eres el bebé que me arrebataron. El bebé que era el objetivo. El bebé habría muerto y se hubiera quedado conmigo. Me quedé de pie, tratando de entender, tratando de dibujar en el aire. Te reemplazaron, Gabriel. Su voz tembló. Por primera vez. Esa noche, había hombres detrás de mí, por mi trabajo, por las cosas que denuncié. Querían utilizar a mi hijo como palanca. Entonces el hospital cambió las pulseras. Cambiaron los nombres. Has cambiado. Mi pecho se apretó. ¿Tú quién? Pregunté. Señaló a Lucía. Ella levantó la cara, devastada. Yo era el bebé de la otra familia. Gabriel, su voz salió débil y áspera. No debería estar aquí. Y tú, no debería haber estado allí. El silencio que cayó fue tan profundo que el sonido de la lluvia afuera parecía demasiado lejano, como si viniera de otro mundo. Habéis cambiado de vida, dijo mi padre, por mi culpa. Mi cuerpo se enfrió. Mis manos temblaban incontrolablemente. La pared detrás de mí parecía distante, como si se estuviera derritiendo. Lucía se secó la cara. Me enteré del intercambio cuando cumplí 15 años. Encontré una carta vieja escondida en la caja de mi mamá. Lo leí todo, me quedé en shock. Y luego, ella se tragó las lágrimas. Entonces tuve miedo de perderte. Tengo miedo de perderte por él. Me temo que querrás la vida que debería haber sido tuya. La miré fijamente y algo dentro de mí se rompió y se unió al mismo tiempo. ¿Entonces me rechazaste en la mesa? Pregunté en voz baja. Intentaste borrarme, porque tenías miedo de que descubriera que no era de aquí. Ella lloró aún más fuerte. Sabía que si abrías este sobre, me mirarías de otra manera. No como un hermano, pero como alguien que te lo quitó todo. Mi padre se pasó la mano por la cara, como si cargara demasiado peso. Ustedes dos fueron víctimas de una elección que no debieron haber tenido que soportar. Ella tampoco, tú tampoco, yo tampoco. La verdad era demasiado grande para caber en la habitación, demasiado grande para caber en el pecho, demasiado grande para cualquier lógica que hubiera experimentado antes. Respiré profundamente. Por fin entró el aire, loco, nuevo. Entonces, ¿quién soy yo?, pregunté. Él me miró y en esa mirada no había poder, ni orgullo, ni exigencia. Tenía dolor. Tenía una historia. Había sangre. Fue tiempo perdido. Eres mi hijo,
Y no importa qué tipo de vida te hayan dado. Llevaré el resto contigo. Lucien Golyuseco. Y yo. Murmuró, acercándose a mí con pasos lentos, soy tu hermana adoptiva. No de sangre, pero por elección. Y tomé decisiones terribles. Simplemente no sabía cómo mantenerte cerca, sin perderte. Me paré entre los dos, entre dos vidas, entre dos verdades, entre dos versiones de mí mismo, y por primera vez no sentí ira. Sin pérdida no hay confusión. Sentí claridad. Yo era la mitad de una vieja historia, la mitad de un intercambio, mitad error y mitad acierto. Pero ahora, por primera vez, yo estaba completo. Cerré el sobre lentamente, y él dijo, no voy a romper con ninguno de los dos, pero tampoco voy a vivir una vida de mentiras. Se quedaron en silencio. Y por primera vez, el silencio no era miedo. Fue un nuevo comienzo. Entré por la puerta, con el sobre en la mano, ligeramente. Por increíble que parezca, la escalera parecía menos empinada. El aire es menos pesado. Y cuando salí al patio, sentí el viento cálido tocar mi cara, como si dijera, por fin, si esta historia te resonó, sigue el canal. La próxima verdad podría ser tuya. Pensé que todo había terminado allí. Pero el destino todavía tenía otra pieza guardada para mí. Una que solo descubriría en el siguiente paso.